buenos días, queridos hermanos. Qué alegría estar nuevamente compartiendo juntos en este día del Señor. Simplemente quisiera agradecer antes de empezar con nuestro servicio, mejor dicho, con el sermón esta mañana, a todos aquellos que han estado orando por mi familia, por mi esposa en particular, por mi bebita. Gracias a Dios, ya después de un par de semanas, casi un mes, están con nosotros y pues estamos contentos como familia de que hayan estado también orando por nuestras vidas. Bienvenidos todos los que están presentes, hermanos, acá, aquellos que nos siguen por la transmisión también que tenemos en el perfil de la iglesia. Este es un día especial, es el día del Señor y queremos escuchar su palabra. Tenemos un desafío por delante, tenemos todo el capítulo 28. Usualmente dividimos en secciones o en porciones más cortas. Sin embargo, hay ocasiones donde es mejor tener el panorama completo y así no perdernos en los detalles, especialmente como hemos venido haciendo a partir del capítulo 24, 25, donde hay muchos detalles que el Señor nos brinda y queremos estudiarlos y sin embargo no perdernos en medio de todos los detalles. Quisiera pedirles que vayan entonces en sus Biblias al libro de Éxodo, capítulo 28. Éxodo, capítulo 28. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Ya hemos leído todo el capítulo, así que no tenemos ahora la necesidad de volverlo a leer, pero vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice así: Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Oremos. Padre eterno, venimos delante de ti en esta mañana, agradecidos, Señor, por tu fidelidad, por tu amor especial, por tu amor que nos ha reunido en esta oportunidad con el único deseo de ser saciados, alimentados por tu palabra. Señor, seas tú hablándonos en medio de esta mañana, hablándonos a nuestros corazones, que no nos dejemos atrapar quizá por las situaciones que estamos viviendo de manera personal o incluso de manera familiar o hasta como nación. Te suplicamos, Señor, en tu gracia que nos concedas la oportunidad de ser expuestos ante tu palabra y que esta palabra nos transforme, Señor, que esta palabra nuevamente nos avive, nos dé la confianza y la fortaleza para descansar en ti, Señor. Que a la luz de lo que vamos a ver en esta oportunidad seamos transformados y nuestra confianza nuevamente esté en Jesucristo y que podamos entender que si estamos acá, si tú has abierto para nosotros un camino directo ante ti, es por la obra de Cristo. Señor, concédenos en tu gracia poder ver tu palabra, ser confrontados por ella, ser exhortados, ser consolados y ser transformados para darte a ti la gloria simplemente. En Cristo Jesús te agradecemos todo esto. Pedimos tu ayuda. Amén. No sé cuántos de ustedes han tenido o han pasado por la circunstancia de encontrarse ante una operación. Pienso que todos, ya sea de manera personal o la de algún familiar. A muchos no nos gusta la cuestión de los médicos, no tanto porque no sean necesarios, sino porque nos da cierto temor, cierto miedo, pues tiene diferentes circunstancias
que rodean el ambiente de la salud. Y creo que uno de los momentos más angustiosos puede ser cuando alguien está ante una cirugía. Hay cirugías de diferentes índoles, de diferentes tipos, pero sabemos que es importante y necesario. Ante una cirugía, sea cual sea la magnitud que nosotros vayamos a enfrentar, hay toda una preparación y un equipo médico que sigue ciertos protocolos para ingresar a la sala de operación, el lugar donde se realizará la cirugía. Y el acceso a ese espacio no es libre ni es casual. Hay un proceso minucioso que nadie puede saltarse. Los médicos deben lavar sus manos con mucho cuidado, vestirse con ropa especial, colocarse guantes, mascarillas, gorros, batas esterilizadas. Incluso el aire dentro de esa sala debe pasar por ciertos filtros que eliminan toda impureza. Ninguna partícula, ningún germen, nada contaminante puede estar presente, porque en ese ambiente una mínima impureza puede provocar daños o incluso la muerte. Nadie entra allí con la ropa de calle, ni siquiera aunque tenga las mejores intenciones. No basta con decir yo quiero ayudar o yo tengo buena voluntad. Si no está revestido y preparado conforme a las normas, se le prohíbe el paso. El ambiente, el espacio exige pureza. Y no es porque el cirujano sea orgulloso o elitista, es porque la vida que se va a tratar en esa sala quirúrgica depende de la limpieza absoluta del lugar y de quienes entran en él. La separación, la limpieza, las vestiduras, todo tiene un propósito que es preservar la vida y evitar la contaminación. Ahora, creo que todos entendemos este ejemplo. Si eso es cierto en una sala quirúrgica de un hospital, un lugar preparado por manos humanas, ¿cuánto más será el acercarse a la presencia del Dios 3 veces santo? Si un médico necesita limpieza para entrar a una sala estéril, ¿cuánta más santidad necesitaremos nosotros para acercarnos al Creador, ante cuya gloria incluso los serafines cubren sus rostros? Por eso en su sabiduría, en su gracia y en su misericordia, Dios mismo estableció la manera en que el hombre pudiera acercarse a Él sin morir. Él proveyó un mediador, un sacerdote preparado, revestido y santificado para ministrar en su presencia. No porque el sacerdote fuese perfecto, sino porque Dios lo cubría con su propio diseño de santidad. El libro de Éxodo nos ha mostrado al Dios que rescata a su pueblo de la esclavitud. Pero el propósito de Dios no se detiene en liberarlos de Egipto, sino en conducirlos hacia una nueva vida, tal como es con nosotros. No hemos sido rescatados y ahora estamos dejados ahí a nuestra suerte, sino que somos conducidos hacia una nueva vida. Este Israel ahora redimido, no solo para ser libre, sino para pertenecer a su libertador. La redención, por lo tanto, no termina en el rescate, sino en la comunión. Han sido rescatados, son un especial tesoro, un pueblo del Señor para habitar en comunión con Él. Ahora entonces este pueblo, antes esclavo, experimenta el privilegio más grande que alguien pudiese imaginar: la presencia de Dios mismo
que mora en medio de ellos, guiándolos y acompañándolos en su peregrinar. Sin embargo, surge una tensión profunda, un conflicto. ¿Cuál es ese conflicto? ¿Cómo puede un Dios santo habitar entre un pueblo pecador? Porque ciertamente, aunque han sido rescatados, todavía, como estamos viendo en medio de toda la narrativa del Éxodo, se nota que todavía este pueblo muchas veces está expresando su pecaminosidad. Frente a esta realidad, entonces el Señor establece una serie de provisiones que manifiestan su gracia y su deseo de comunión a pesar de la indignidad del pueblo. Entre esas provisiones, Él instituye algo esencial: un sacerdote, porque el pueblo no puede acercarse directamente a un Dios santo, necesita un mediador que lo represente ante Él. Esa es la enseñanza central que nos presenta aquí la palabra del Señor en Éxodo 28. Es verdad que hay muchos detalles, pero básicamente esa es la esencia. Aquí Dios llama a Aarón y a sus hijos para servir como sacerdotes. Y por supuesto, con tantas descripciones nosotros podríamos pensar, pero ¿y qué vamos a sacar de todo esto? Hay tantas descripciones de las vestiduras, incluso hasta de la ropa interior. ¿Cómo todo esto tiene un significado para nosotros? Bueno, este capítulo no es simplemente una descripción de las vestiduras ceremoniales, es una revelación teológica profunda. Dios prepara a su sacerdote, y esta figura es clave porque anticipa a aquel que será el mediador perfecto que habrá de venir. Así que para comprender mejor cómo Dios prepara a su sacerdote en este capítulo, vamos a considerar el pasaje en 4 secciones o en 4 movimientos que nos muestran la obra soberana y cuidadosa de Dios en este llamado. Ustedes lo tienen ahí en sus bíblicos, pero estos son los 4 puntos que veremos. Primero veremos que Dios elige a su sacerdote. Dios elige a su sacerdote. Porque el ministerio sacerdotal no nace de la voluntad humana, sino del llamado divino. Segundo, observaremos cómo Dios reviste a su sacerdote dotándolo de vestiduras que comunican su identidad y su propósito. Tercero, veremos que Dios santifica a su sacerdote, separándolo para sí y capacitándolo para servir en su presencia. Y finalmente veremos cómo Dios revela al sacerdote perfecto, a aquel a quien Aarón y sus hijos solo apuntaban. Ellos que eran simplemente una sombra de la plenitud que habría de venir en el cumplimiento de los tiempos. Entonces, esas son nuestras 4 secciones. Dios elige a su sacerdote, Dios reviste a su sacerdote, Dios santifica a su sacerdote y Dios revela a su sacerdote perfecto. Así que eso es lo que vamos a examinar en esta mañana bajo nuestro título principal: Dios prepara a su sacerdote. Veamos entonces nuestro primer punto: Dios elige a su sacerdote. Dice el pasaje inicial que ya hemos leído: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. El texto comienza con una orden clara, dirigiéndose hacia Moisés. Le dice: harás llegar a Aarón tu hermano. Dios no pregunta a Moisés: ¿quién de entre la multitud quisiera ser un sacerdote? ¿A quién le interesaría ese puesto? No, es Dios quien elige. La iniciativa proviene de Él, lo que nos recuerda que el sacerdocio no nace de la ambición humana, sino del llamado soberano de Dios. En la historia bíblica, cada vez que el hombre intenta asumir funciones sacerdotales sin ser llamado, termina en juicio.
solo uno de aquellos más emblemáticos, con el rey Usías, que lamentablemente la Biblia nos dice que él había empezado bien, había tenido un buen reino, pero cuando ya llegó a establecerse, su corazón creció, pensó más allá de sí mismo, y entonces él dijo: yo no necesito ya a un mediador, y toda la prosperidad que hay en mi reino se debe a mí. Así que él mismo quiso presentar sacrificios por sí mismo, como si él no necesitase un mediador. ¿Y qué pasó? Fue juzgado por el Señor con lepra, y al instante recibió ese juicio. Y fue un juicio no solamente para él, sino a través de él para toda la nación. Ese es uno de los muchos ejemplos. Podemos pensar en Coré, podemos pensar también en el rey Saúl. Cada vez que los hombres intentan asumir funciones sacerdotales sin haber sido llamados, eso termina en juicio. Pero el énfasis que nosotros encontramos es contundente. Dice que los llama para que sean mis sacerdotes. Su llamado no surgió del pueblo, tampoco surgió de la ambición de estos hombres para su propio prestigio, sino fue un llamado de Dios y para Dios. Aunque el sacerdote intercedía por el pueblo delante del Señor, también representaba al Señor ante el pueblo, mostrando a través de su ministerio el carácter santo y misericordioso de Dios. Así que el sacerdocio, podemos ver que más allá de ver como una profesión que se podía elegir, era una vocación que se recibía por el Señor. Además, tenemos que entender que esta elección fue una elección hecha por gracia. Esta elección divina fue realizada por gracia, como siempre es. Aarón no fue elegido por mérito ni por perfección. Dios lo llamó pese a sus debilidades, debilidades que muy pronto se harán evidentes, especialmente cuando lleguemos a ver un poco más adelante el episodio del becerro de oro. Todo el pueblo se va a apartar a la idolatría, e imagínate quién va a estar a la cabeza de todo eso: Aarón. Sin embargo, la elección de Aarón demuestra que Dios no depende de nuestra perfección, porque si fuera por perfección, ninguno de nosotros estaríamos habilitados, sino que depende de su fidelidad a pesar de nuestra infidelidad y de sus maravillosos y grandes propósitos. Cada nombre que nosotros vemos ahí en el versículo 1, Aarón y sus hijos que se nos describen, nos recuerda que la gracia de Dios obra incluso a través de las generaciones, pero que la elección no garantiza automáticamente santidad ni fruto espiritual. Y aún así Dios preserva su propósito, no basado ni en consecuencia de la reputación ni la habilidad de los hombres, porque vamos a ver ciertamente la falencia del sacerdocio dentro de Israel. Pero ya de entrada podemos ver que en este oficio especial, uno de aquellos oficios, de los 3 oficios que vemos en el Antiguo Testamento, el sacerdocio es también otorgado por gracia. De igual manera como hasta el día de hoy, el Señor nos sigue llamando, conociendo nuestras debilidades y conociendo nuestras limitaciones. Ninguno es merecedor de la posición que ocupamos delante del Señor. Ninguno sirve porque lo merece, sino porque Dios en su gracia nos capacita y nos sostiene. Reconocer esto, hermanos, transforma el ministerio de una carga a un privilegio inmerecido, confiando en que Dios usa a los imperfectos para mostrar su gloria perfecta. Entonces, en la elección del sacerdocio estamos observando que es una iniciativa divina, es por gracia, además que principalmente esto demuestra y establece la necesidad de un mediador.
Al establecer un sacerdocio, al llamar un sacerdocio, y más específicamente en nuestro texto, un sumo sacerdote, es decir, que de entre los sacerdotes que están sirviendo, habrá uno, el sumo sacerdote, que entraría en la presencia de Dios en nombre del pueblo. Este hecho deja en claro algo fundamental, y ese es parte del corazón de nuestro pasaje. El pueblo no podía acercarse directamente a la presencia del Señor por sí mismos, por sus propios medios. No podía. La santidad de Dios y la imperfección del hombre exigían un mediador, alguien elegido y preparado por Dios mismo, alguien que cumpla los parámetros que Dios demanda. En el caso de Aarón, como vemos, es por gracia, es por la iniciativa de Dios que Dios lo pone en ese lugar. Pero este principio apunta más allá de Aarón. Nos prepara, como veremos en el último punto, para comprender el Evangelio. Sin un mediador, ningún pecador puede sostenerse delante de un Dios santo. La obra, por lo tanto, del sacerdote es la manifestación de la gracia de Dios, mostrando que Él mismo es el que provee un camino para que los hombres pecadores, puedan acercarse a Él sin morir. Aarón, por lo tanto, no fue llamado solo para representar al pueblo ante Dios, sino para enseñarnos que la comunión con Dios depende de su iniciativa, la iniciativa de Dios y de su elección, y que nadie puede acercarse a Él sin pasar por los medios que Dios mismo ha establecido. Todo lo que vamos a ver, tanto en este capítulo como en el 29, en cuanto a su vestidura, su unción, su preparación, no eran meros rituales, sino símbolos de la obra divina que habilita al acceso santo al sacerdote. Como dijimos en la introducción, en otras palabras, el sacerdocio es la respuesta de Dios al problema del pecado y la separación. ¿Cómo puede Dios habitar y tener contacto con un pueblo pecador? Bueno, estableciendo un mediador. Dios no los dejó sin esperanza, sino que estableció un mediador, aquel sumo sacerdote, que debía cumplir las exigencias de Dios para abrir el camino e interceder por el pueblo. De la misma manera que Aarón fue necesario para acercar al pueblo de Dios, nosotros entendemos y reconocemos esta realidad ahora cumplida a través de un más grande mediador, que nos recuerda cada día que no podemos entrar por nuestras propias fuerzas, por nosotros mismos, pero en Él podemos acercarnos confiadamente, porque Él cumple perfectamente el papel que Aarón solo prefiguraba. Entonces Dios elige a su sacerdote, pero este mismo Dios que elige también provee. El mismo Señor que llama al sacerdote se encarga de revestirlo, no solo con vestiduras hermosas, sino como una forma de simbolismo que apunta a la santidad de Dios y a su propia gloria. Así pasamos entonces del llamado divino al revestimiento santo de aquel que será el sacerdote. Cómo debe presentarse ante Dios, y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Dios reviste a su sacerdote. Dios reviste a su sacerdote. Dios mismo es el que diseña y provee las vestiduras sacerdotales para reflejar su gloria, su santidad y su mediación. Por lo tanto, el sacerdote deberá vestir conforme al diseño divino para poder ministrar delante de Dios. Veamos el versículo 2. Dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y el versículo 3:
Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Dios no deja que Aarón se vista según su preferencia. La ropa del sacerdote no era una cuestión de gusto, sino de un mandato divino. Cada detalle, cada color, cada pieza, cada material, cada piedra preciosa, cada hilo es ordenado por el Señor. Esto nos enseña que el servicio a Dios, queridos hermanos, no se improvisa, y que la adoración verdadera es regulada por su palabra y no por la creatividad humana. Algo que en la iglesia tratamos de establecer es que queremos hacer aquello que el Señor nos ha mandado hacer. Seguro podríamos implementar, podríamos modernizar muchas cosas como se realizan en ciertos lugares, pero entendemos bajo este principio que fue establecido desde el inicio, que el Dios que nos llama a servir y adorarlo es el mismo Dios que establece la forma en cómo vamos a adorarle. Así que la adoración verdadera es regulada por la misma palabra de Dios y no por la invención o la creatividad humana. Lo que no significa que nosotros no vamos a estar aquí con todo el corazón y con todo el anhelo y sea simplemente un aspecto externo. Por supuesto que no. Todo esto, como dice el pasaje, era para honra y hermosura. No se refiere a la vanidad externa, sino a reflejar la gloria y la santidad de Dios. De hecho, si ustedes ponen atención, muchos de los materiales con que se hacen las ropas, las vestiduras del sacerdote, son materiales que ya se utilizaron para hacer el tabernáculo. Las piedras y las telas, los hilos, son parecidos o son los mismos, porque quiere mostrar que el hombre que va a estar ahí ante el servicio del Señor está reflejando esa misma gloria y santidad que refleja el tabernáculo en sí mismo. Así que en su vestimenta el sacerdote debía mostrar la dignidad del Dios al que servía. La belleza en el servicio del templo apuntaba al Dios de toda belleza, no al hombre. Dios también nos llama a servir con reverencia y orden, aunque en la actualidad no requerimos de ropas litúrgicas, sigue exigiendo santidad, pureza y obediencia a su diseño. Es verdad, no vestimos ropas de lino fino, pero ahora estamos revestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y basamos y procuramos someternos a adorarle conforme a lo que Él mismo ha establecido. Pero dentro de las vestiduras hay diferentes prendas que contribuyen a ese propósito de honra y santidad. Son muchas por la cuestión de todo el capítulo que vemos y del tiempo que tenemos. No vamos a examinar cada una a detalle, pero vamos a detenernos en los más representativos. El primero de ellos, el efod, que comprende los versículos 6 al 14. El efod era una especie de chaleco o delantal. Si ustedes pueden buscarlo luego en el internet, la vestimenta de un sacerdote, van a ver una serie de composiciones de prendas. Por debajo hay una prenda blanca, una vestidura, luego tiene otra vestidura que es como ese delantal o chaleco, que es el efod. Y este debía estar sobre los hombros, tejidos con hilos de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, tal como vimos en las telas que se utilizaron para el tabernáculo. En los hombros se colocaban 2 piedras de ónice, y en esas 2 piedras de ónice, tal como hemos leído, se iban a grabar los nombres de las 12 tribus de Israel. Y dice el pasaje ahí
que debía llevar los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres, dice el versículo 10, en una pieza, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombres por memorial. Entonces está ese delantal, ese chaleco, y tiene 2 piedras de ónice que están ahí sujetándolo, y en esas piedras están los nombres grabados de las diferentes tribus, y dice claramente el texto que debían ser puestas ahí por memorial, por memorial. Esto tiene un sentido profundo teológicamente. Cada vez que el sacerdote entraba al santuario, él no entraba por sí solo, sino que llevaba sobre sus hombros al pueblo y el peso del pueblo. Servir delante de Dios implicaba representar y cargar al pueblo en intercesión. El sacerdote no iba solo, sino que llevaba grabados los nombres de aquellos por quienes ministraba. Y esto de manera especial era para el pueblo un alivio, una tranquilidad, porque ustedes se recordarán que ante la aparición hasta cierto punto que ellos pudieron tener de la gloria de Dios ahí en el monte Sinaí, ellos le rogaban a Moisés diciéndole que no vayamos nosotros, ve solamente tú, porque les espantaba, les aterrorizaba realmente estar delante de un Dios santo. Pero ahora hay alguien que los está llevando, que los está cargando en sus hombros, y que en él todo el pueblo está ingresando delante de la presencia de Dios. Servir a Dios, especialmente aquellos que están también en el servicio ministerial, es cargar a su pueblo, y eso implica muchas cosas. Llevarlos en oración, interceder, y principalmente estar llevando algo ahí en los hombros, eso implica un peso y significa sufrimiento y aflicción por el bienestar de los demás. Y eso es lo que hacía el sacerdote, sufría con ellos, intercedía por ellos, recordando sus nombres ante el Señor. De igual manera para nosotros sigue siendo, especialmente para aquellos que han sido llamados a liderar el pueblo del Señor, a llevarlos sobre sus hombros. Llevamos a la congregación, no con orgullo de que nosotros podemos sustentarlos y llevarlos en nuestros hombros, pues no es así, sino con compasión, sino con humildad y con el gran peso de lo que implica estar pensando en las aflicciones, en las situaciones de nuestros diferentes hermanos, y por supuesto dentro de nuestras vidas con toda la imperfección que eso implica. Además de esto, además del efod, tenemos el pectoral del juicio, otro elemento clave en nuestro texto, que está desde los versículos 15 hasta el 30. El pectoral era una especie de cuadrado de tela fina que venía por encima del efod, que contenía 12 piedras preciosas, cada una nuevamente con el nombre de una tribu. Dentro de esta también se colocaban el Urim y el Tumim, estos 2 instrumentos que vamos a ir hablando más adelante un poco más ampliamente, que eran instrumentos para discernir la voluntad de Dios. El versículo 29 nos da un detalle interesante, y otra vez ese sentido pastoral, compasivo, representativo de parte del mediador. El versículo 29 dice: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y
podemos leer otra vez el 30 ahora: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Hay una palabra que en esos dos versículos se repite bastante. ¿Cuál es? La palabra corazón. Ya hemos dicho que Aarón llevaba al pueblo sobre sus hombros, pero ahora nuevamente, hablándonos del pectoral, con cada una de las piedras preciosas grabadas con el nombre de cada tribu, nos dice el pasaje que éstas estaban colgadas sobre el corazón del sacerdote. Y evidentemente esto nos está hablando de algo más profundo, no es algo superficial. Se requiere afecto, se requiere compromiso, se requiere responsabilidad. Los llevaba en su corazón. Asimismo, se nos habla de que llevaba el Urim y el Tumim, instrumentos que fueron utilizados para consultar la voluntad de Dios para el pueblo. Así que en medio de eso, cada situación que el sacerdote tenía la llevaba delante del Señor buscando su dirección. En estos elementos de la vestidura, hay ciertas cosas que ya podemos ir destacando, que el ministerio, aunque en apariencia es esplendoroso, glorioso, tiene este elemento interior. El que esté llevando las prendas representativas de cada una de las tribus, de cada uno de los que eran parte del pueblo del pacto del Señor, nos muestra que había un afecto interior, que había una constante preocupación, intercesión por el pueblo. Y el Señor quería que el pueblo entendiese esto. Este hombre que estoy poniendo por ustedes no solamente es alguien que va a venir ante mí en representación de ustedes, sino es alguien cuyo afecto es por ustedes. Es alguien que los ama, es alguien que se interesa por ustedes, así como los carga en sus hombros, también los lleva en su corazón. Eso le podía dar la tranquilidad al pueblo, que el que está yendo no es simplemente alguien que tiene que ir por obligación, ni modo, Dios me escogió y voy a ir, sino que era alguien cuyo corazón también estaba comprometido. Por supuesto, otra vez, esto en la vida de Aarón y en la de todos los sacerdotes que vinieron después de él, simplemente se ve de manera imperfecta, porque vendrá otro más grande que realmente nos cargará sobre sus hombros y cuyos afectos, como vemos en la palabra y como estudiamos en la conferencia que tuvimos hace poco, nos dicen con claridad qué clase de amor fue. Los amó hasta el fin. Un amor sin reserva, un amor eterno. Y en él se ve el cumplimiento de este elemento especial que vemos ahí en las vestiduras. Entonces el sacerdote no solamente debía cargar la congregación como obligación, sino debía amarla y cuidarla desde el corazón. Además, hay otros elementos que nosotros tenemos en el pasaje, de los cuales no se nos explica en profundidad cuál sería su significado teológico, pero aparte de el efod y del pectoral, nos hablan de la mitra, que venía a ser como una especie de gorra, la lámina de oro que decía santidad a Jehová, recordándonos de la dedicación a Jehová, y una serie de elementos todavía, las vestiduras túnicas bordadas que estaban por debajo, el cinturón y, como veremos en un momentito, incluso hasta la ropa interior. Dios mandó hacer entonces diferentes elementos que llevase el sacerdote. Uno de ellos, como vemos, es esa lámina de oro que iba a estar grabada con palabras santidad a Jehová, que se colocaba sobre la mitra del sacerdote en la frente. Esto no era simplemente un adorno,
sino que señalaba que toda la mente, todo el pensamiento y acción del sacerdote debían estar dedicados a Dios. Era un recordatorio visible de que el servicio no podía separar lo externo de lo interno. El corazón, la mente y la vida entera debían reflejar santidad. Por supuesto, aunque Aarón era pecador, la lámina representaba la santidad necesaria para acercarse a Dios, dependiendo solamente de su gracia divina. Igualmente, para nosotros, nuestra mente y decisiones, por supuesto, deben estar consagradas a Dios, igual que nuestras manos y nuestro corazón. No es simplemente lo maravilloso externamente desconectado de lo interno. De lo contrario, sería simplemente un bello cascarón, pero vacío. La verdadera santidad fluye del corazón purificado por gracia, de esa mente transformada, de cada pensamiento, de cada palabra y acción que se presenta como una ofrenda santa ante el Señor. Así que cada elemento tenía este propósito de mostrarnos que el sacerdote no solamente llevara un gran atuendo, sino que este atuendo estaba comunicando integridad, decoro, preparación completa para el servicio del Señor. Entre las otras vestiduras se menciona la túnica bordada, que cubría todo el cuerpo, representando la justicia y santidad que debía envolver al sacerdote, un cinturón que sujetaba la túnica y daba firmeza. Y quisiera detenerme un poquito en la ropa interior. Se menciona que incluso hasta los calzoncillos que utilizaba el sacerdote tenían que ser de lino fino. Es interesante, y alguien podría pensar cómo y por qué se le haya ocurrido aquí al Señor incluir esto. El pasaje nos dice que cubrían la desnudez, recordando pureza y decoro en todo su servicio. Así que hasta la ropa interior del sacerdote tenía un propósito. Cubrían su desnudez, mostrando pureza en todo momento. Eso nos enseña, cuando vemos detalles tan particulares, que Dios se preocupa incluso por lo pequeño dentro de nuestro servicio, y principalmente aquello que no se ve públicamente. La santidad no es solo lo que mostramos, sino lo que vivimos en lo secreto de nuestro corazón, en lo profundo de nuestra vida. Todo eso, hasta lo más íntimo, debe estar consagrado al Señor, porque Él ve lo oculto y requiere integridad total de parte de quienes ministran delante de su presencia. Así que el pueblo tenía una idea muy clara. Si hasta lo más íntimo del sacerdote tenía que estar puro y representar esta integridad, nos muestran que esto no era poca cosa. Y todas estas vestiduras tenían un propósito. Estas debían ser puestas para que el sacerdote no muriera delante de Dios. Cuando él ministrara, no muriera. Cada detalle entonces que vemos en el ministerio del sacerdote, como ahora estamos viendo más sus vestiduras, pero en el próximo capítulo veremos también cómo él es separado y ungido para este propósito. Todo eso es parte de la capacitación para ministrar en el tabernáculo. Pero en este momento incluso los detalles, incluso lo íntimo, Dios lo diseñó, no otra vez dejando espacio para nuestra improvisación, sino que todo debe estar alineado conforme a su gloria y santidad. Y con el propósito, como nos dice el versículo 43, todo esto fue dado con el propósito para que no lleven pecado y mueran. En todo esto Dios está manifestando su gracia. El efod, el pectoral, la mitra y las demás prendas tenían ese propósito: permitir a Aarón que ministrara delante de Dios sin morir, protegiéndolo por su gracia y preparando el camino para entender cómo Dios santifica a su sacerdote. Eso era el propósito. Así que la vestimenta era una especie de escudo dado por Dios por su gracia ante la santidad de Dios. Entonces Dios no solo escogió a Aarón, sino que lo revistió con lo necesario para acercarse a él sin morir.
Cada prenda hablaba de la gloria, de la santidad de Dios, de la necesidad de la mediación divina. Y el sacerdote no era maravilloso o glorioso en sí por su ropa, sino porque Dios lo cubría con ese diseño. Esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Dios santifica a su sacerdote. Ese sacerdote debía ser apartado para Dios. Más se explicará de esto en el capítulo 29, pero veremos que debía haber una preparación. El versículo 1 que ya leímos en un principio nos dice que ellos debían ser llamados para ser consagrados. Tienen que ser llamados para ser consagrados. No fue Aarón quien decidió cómo consagrarse, sino Dios quien determinó el procedimiento, los elementos y el propósito de su santificación. La santidad del sacerdote no es opcional ni ceremonial simplemente, sino es la separación para el servicio de Dios. De hecho, vemos ahí una placa directa, de lo cual ya hablamos un poco en el punto anterior, que decía santidad a Jehová en los versículos 36 al 38. Señales visibles de esta separación y de esta preparación. El sacerdote llevaba sobre sí un recordatorio constante de que solo Dios es santo y que Él debía reflejar esa santidad en su servicio. Más adelante se nos hablará de la consagración completa, que incluía lavado, sacrificio y unción. Pero desde acá ya vemos que nadie puede acercarse a Dios sin primero ser apartado y purificado por Él. Antes de servir al Señor debemos ser apartados por Dios. La santidad precede al ministerio y el privilegio de ministrar exige una vida entregada al Señor. La santidad no debe ser vista como un mero accesorio externo, sino es un llamado a vivir bajo la autoridad y la pureza de Dios, reflejando su carácter en todo lo que hacemos. Y por supuesto, esto apuntará plena y totalmente este tipo de tipología a alguien mucho mayor, de quien veremos en nuestro siguiente punto. Entonces, hermanos, Dios no solo escoge y reviste a sus sacerdotes, sino que también los santifica. Solo un sacerdote santificado podía permanecer en la presencia del Dios Santo. El mismo título que él llevaba sobre su cabeza le recordaba que el servicio sacerdotal exigía pureza constante, y esto preparaba el camino para ver cómo Dios revela al sacerdote perfecto, aquel que no necesitó ser purificado porque en él no había pecado. Y ese es nuestro punto final. Dios revela al sacerdote perfecto. Dios preparó todo el sacerdocio arónico para señalar al mediador perfecto, Cristo Jesús, que no solo viste santidad, sino que es la santidad misma. No solo ofrece sacrificios, sino que se ofrece a sí mismo como el único sacrificio eficaz. Todos los sacerdotes fueron sombras, pero Cristo es la realidad. En el libro de Hebreos, de manera maravillosa, encontramos cómo las Escrituras nos declaran y nos dicen todo esto era porque estaba apuntando hacia Jesucristo, pero de una manera espléndida y completa. Aarón fue escogido, pero Cristo fue designado eternamente por el Padre. Aarón fue llamado de entre los hombres, Cristo es el Hijo eterno que se hizo hombre. Los sacerdotes antiguos fueron mediadores imperfectos, pero Cristo es el único mediador perfecto entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:5. Todo este sistema, por lo tanto, era un retrato profético de Cristo. Dios no tenía el propósito de exaltar en última instancia a Aarón por sí mismo, ni se trataba de exaltar a ningún hombre en la historia, sino revelar a su Hijo.
el verdadero intercesor. Aarón representaba al pueblo, pero Cristo no solo lo representa, sino que lleva a su pueblo delante del Padre eternamente. Por lo tanto, esa sombra que estamos viendo, que el pueblo entendía y decía, ya puedo descansar, tenemos ahora un mediador que puede entrar por nosotros. Hermanos, nosotros vivimos en una realidad mucho mejor y completa, porque nosotros podemos descansar en el hecho de que nuestro intercesor no es un intercesor imperfecto, sino que Él ha cumplido en todo. Él es el mediador perfecto y suficiente. Así como Dios vistió al sacerdote con vestiduras de gloria y hermosura, la vestidura de nuestro Señor no fue con lino ni oro, sino con la carne humana y la justicia divina. A diferencia de Aarón, que recibió vestiduras externas de gloria, el glorioso Hijo de Dios se despojó de su gloria eterna para encarnarse. Nota qué diferencia hay. Este primer intercesor tiene que reflejar ciertos elementos de una gloria que él no tiene, pero ahora vemos a la plenitud que él tiene que despojarse de su gloria y encarnarse con nosotros, como dice el libro de Filipenses en el capítulo 2, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ciertamente esto nos refleja a plenitud ese corazón que debía tener este intercesor. Como vimos anteriormente, Aarón llevaba sobre sus hombros y sobre su corazón a las 12 tribus, pero ahora vemos a este Cristo que lleva un pueblo, que lleva las cargas de este pueblo, sus pecados, nuestras necesidades sobre sus hombros. Y vemos en su entrega y en su humillación de manera clara que estamos en su corazón. Él cumplió esto a la perfección. Cuando Él estaba yendo a la cruz, en medio de la agonía de enfrentar el juicio por todos nuestros pecados a manos de su Padre, Él estaba no pensando en sí mismo, sino en el pueblo que Él rescataría. Por lo tanto dijo: que se haga tu voluntad, Señor. En medio de todo lo que estaba viviendo y en esas horas de vergüenza y humillación, nuestro Señor Jesucristo, como intercesor, como mediador, Él estaba ahí pensando en nosotros, dando su vida por nosotros, rescatándonos, hermanos. O como dice el apóstol Pablo en uno de los pasajes que más me encantan, en el libro de Colosenses, capítulo 2, que si puedes te invito a que me acompañes, que retrata esta figura donde vemos la obra de Cristo, su amor por nosotros. Dice así, Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué maravilloso ver cómo nuestro Señor en esa hora de aflicción es que está justificándonos, perdonándonos, destruyendo el acta que nos acusaba, haciendo todas esas cosas en su intercesión por nosotros, a nuestro favor, cumpliendo el sacerdocio de manera perfecta, aquello que Aarón simplemente prefiguraba.
En vez de las piedras de los nombres de las tribus, Cristo estaba llevando cada uno de nuestros nombres y cada una de nuestras vidas cargadas de pecado. Pero Él lo estaba haciendo con el único propósito de poder redimirnos, salvarnos. Vemos exhibida en la obra de nuestro Señor Jesucristo su justicia perfecta. Y cuando venimos a Él por la fe, somos vestidos con esa justicia. Y ahora el Señor nos mira como santos en Él. Su demostración fue la plenitud constante y llena de ternura por aquellos en necesidad, ofreciéndose a sí mismo como un sacrificio perfecto. Este sacerdocio que es establecido en el Antiguo Testamento tenía que presentar primero sacrificios por ellos mismos y luego por el pueblo, pero ahora el sacerdote mayor, el sumo sacerdote, Cristo nuestro Señor, Él no se presenta con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Aarón ofreció sacrificios diarios, pero Cristo ofreció un solo sacrificio perfecto y suficiente. Y este Aarón que entró a servir en un tabernáculo terrenal era simplemente la sombra de Cristo entrando en el cielo mismo delante del trono del Padre. Hay un contraste radical. Ese sacerdocio es un sacerdocio temporal, pero ahora vemos el sacerdocio en Cristo cumplido de manera perfecta, un sacerdocio que es eterno y que quita el pecado de su pueblo. Ya no necesitamos otro mediador. Ahora nos gozamos en la realidad de que tenemos al intercesor perfecto, Cristo, quien nos limpia completamente de una vez y para siempre, y su intercesión, su mediación, son infalibles y son eternas. Eso es algo maravilloso, hermanos, y en lo que nosotros podemos descansar. Cristo mismo entonces ha entrado por nosotros, así como lo hizo Aarón en su tiempo, cumpliendo todos esos elementos que eran requeridos por Dios, pero ahora Cristo, Él lo ha cumplido todo eso por nosotros y de manera perfecta. Ese es el cumplimiento perfecto de este diseño. Y por lo tanto ahora podemos vivir en esta realidad. Para el pueblo que leyó este pasaje en Éxodo capítulo 28, era una seguridad que ellos tenían, de que había un intercesor imperfecto en ese tiempo, pero a pesar de eso podía ingresar por ellos. Pero ahora nosotros, hermanos, hemos ingresado hasta el lugar santísimo en Jesucristo, el único que está vestido en perfecta justicia. Y cuando Dios nos mira, nos ve en la hermosura de su Hijo, en su justicia, y por tanto somos aceptos en Él. Y es maravilloso que nosotros no tenemos que afligirnos de intentar por nuestras propias obras, por nuestro propio esfuerzo, presentarnos delante del Señor. Deja eso. Y si hay alguien en esta mañana que ha estado intentando presentarse delante del Señor con su propio esfuerzo, con sus propios méritos, déjame decirte que es insuficiente. Nunca será suficiente, porque el mismo hecho de que Dios haya establecido la necesidad de la mediación te recuerda que tú eres imperfecto e incompleto para esa tarea. Pero hoy las palabras del Señor son las mismas que Él ha pronunciado para aquellos que estaban en medio de esa tribulación. Él les dijo: no es en ustedes, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No podrás de ninguna forma, de ninguna manera, tú presentarte delante del Señor por tus propios méritos. Pero la gloria y la majestad y la misericordia, la maravilla del Evangelio es que no necesitas hacerlo
porque Dios ya envió a alguien mayor que lo ha cumplido de manera perfecta y hoy nos invita a que descansemos en Él. Si tú ya eres un hijo del Señor, debe ser para ti este tu mayor consuelo, porque tendrás días difíciles donde verás la imperfección en la que todavía habitas. Reconocerás tu pecado delante de Él y muchas veces te sentirás frustrado, pero recuérdate que hemos entrado delante del Padre no en nuestros méritos, sino en los de Él. Y por otro lado, esta misma verdad nos dará humildad, porque hay momentos en nuestras vidas donde nuestro caminar parece que todo está marchando bien y a veces podemos pensar que se trata de nosotros, pero debemos recordarnos, así como Aarón llevaba en su frente, que solo hay uno que es santo, que es el Señor. Y si algo está haciendo en nuestras vidas es simplemente por su misericordia que podemos ir reflejando esa santidad, pero que nunca es y nunca será que ni el mejor de los hijos del Señor pueda presentarse sin un mediador. Así que regocíjate en la realidad en la que vives, en la nueva identidad y en esa nueva santidad que el Señor te ha dado en Él. Pero recuérdate que aún en tu mejor día, en tu mejor desempeño como creyente, todavía necesitas de la santidad y de la vestidura de Cristo. Por lo tanto, mantente humilde y recuérdate que es a través de Él. Y por lo tanto podemos darle la gloria y el honor solamente a Él. Vamos a orar. Padre eterno, venimos delante de ti, agradecidos, Señor, porque nos has permitido examinar esta mañana tu palabra. Un capítulo amplio, un pasaje, Señor, con muchos detalles, pero en medio de eso queremos entender el corazón de lo que tú estás hablándonos, Señor. Que tú estableciste para el pueblo en el Antiguo Testamento la necesidad de un mediador, y que ellos estaban conscientes que no podían entrar por sí mismos, pero al mismo tiempo tú les diste el alivio proveyendo un sacerdote imperfecto que solamente reflejaba en una chispa lo que vendría a ser la plenitud de tu Hijo Jesucristo. Ahora te alabamos, Señor, por lo que nos has entregado, aunque a veces pensamos de todos esos elementos que vemos como el tabernáculo y todo lo que implicaba el sacerdocio y los sacrificios, pero nosotros tenemos un sacerdote mayor, alguien que ha cumplido todo y nos ha rescatado para siempre, y en esa representación ahora nosotros somos hallados, aceptos, justos y amados. Señor, muchas gracias. Te pedimos que obres en los corazones de aquellos que no te conocen, que puedan venir y escuchar esas palabras de descanso, de entrega ahora de sus labores, de entrega de su propia autoconfianza, y que puedan disfrutar de la plenitud de la vida que solo se halla en ti. Y para todos los que somos tus hijos, que descansemos en esa realidad, que podamos humillarnos delante de ti para darte a ti solamente la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.